¿Te gustaría aprender a orar sin esfuerzo todos los días y aprovechar las herramientas bíblicas más poderosas para tu vida? En este video te voy a enseñar cómo puedes tener una relación más íntima y profunda con Dios a través de la oración. La oración es una de las prácticas más importantes y fundamentales de la vida cristiana. A través de la oración podemos comunicarnos con Dios, expresarle nuestro amor, nuestra gratitud, nuestras necesidades, nuestras peticiones, y también escuchar su voz, su guía, su consuelo y su voluntad para nosotros. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios y experimentamos su presencia y su poder en nuestra vida. Pero ¿cómo podemos orar sin esfuerzo todos los días? ¿Cómo podemos hacer de la oración un hábito y no una obligación? ¿Cómo podemos disfrutar de la oración y no distraernos? Vamos a responder a estas preguntas y más. Además, al final te voy a mostrar algunas claves y consejos que te ayudarán mucho a mejorar tu vida de oración. Comencemos. La primera clave para orar sin esfuerzo todos los días es entender que la oración no es una actividad, sino una actitud. Muchas veces pensamos que la oración es algo que hacemos en un momento y lugar específico, como por ejemplo en la mañana, en la noche o en la iglesia. Y eso está bien, pero la oración es mucho más que eso. La oración es una forma de vivir, una forma de estar en constante comunión con Dios en todo momento y lugar. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esto significa que podemos orar en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier momento del día. Podemos orar mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras conducimos, mientras cocinamos, mientras nos duchamos, mientras hacemos ejercicio, mientras nos divertimos, mientras descansamos, y así sucesivamente. Podemos orar con palabras, con pensamientos, con gestos, con canciones, con silencios, con lágrimas, con risas, con abrazos, con besos y con cualquier forma de expresión que tengamos. Lo importante es que mantengamos nuestro corazón y nuestra mente conectados con Dios y que le hablemos y le escuchemos como a nuestro mejor amigo. Cuando entendemos que la oración es una actitud y no una actividad, se nos hace más fácil y natural orar sin esfuerzo todos los días. No tenemos que esperar a un momento o lugar especial para orar, sino que podemos hacerlo en cualquier momento y lugar. No tenemos que sentirnos culpables o frustrados si no podemos dedicarle mucho tiempo a la oración, sino que podemos aprovechar cada oportunidad que tengamos para orar. No tenemos que seguir un método o una fórmula para orar, sino que podemos hacerlo de la forma que más nos acomode y nos guste. Lo único que tenemos que hacer es estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y conversar con Él como lo haríamos con un amigo. Pero ¿cómo podemos estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos recordar que Dios está con nosotros y que quiere que le hablemos y le escuchemos? Aquí es donde entran en juego las herramientas bíblicas más poderosas para nuestra oración, así que presta mucha atención a lo siguiente. Estas herramientas son recursos que Dios nos ha dado en su palabra para que podamos orar de una manera más efectiva y poderosa. Son las siguientes. Primero, la alabanza. Es la expresión de admiración y aprobación hacia Dios por su grandeza, su bondad y sus obras. La alabanza reconoce la gloria de Dios en sí misma y la ensalza. La alabanza es una forma de adorar a Dios y de honrar su nombre. La alabanza puede ser individual o colectiva, verbal o musical, espontánea o litúrgica. Un ejemplo de alabanza es el Salmo 150, que dice: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Todo lo que respira alabe a Jehová, aleluya. Salmo 150, 1-6. Este salmo nos invita a alabar a Dios con todo nuestro ser y con diversos instrumentos musicales por sus maravillosas obras y su majestad.
El salmo termina con una exclamación de alegría y de triunfo. Aleluya, que significa alabad a Yahvé. Segundo, la acción de gracias. Es la conciencia de los dones que Dios nos ha dado y la respuesta de gratitud que le ofrecemos. La acción de gracias es proporcional a la sensibilidad de esa conciencia de la gratuidad. Cuanto más conciencia tengamos de que vivimos de la gracia, más espontáneamente brota la acción de gracias. La acción de gracias es una forma de reconocer la bondad y la generosidad de Dios y de expresar nuestra alegría y nuestra satisfacción. La acción de gracias puede ser por motivos generales o específicos, por beneficios pasados, presentes o futuros, por nosotros mismos o por los demás. Un ejemplo de acción de gracias es el de Pablo, que dice: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Filipenses 1:3-5. Pablo agradece a Dios por los hermanos de la iglesia de Filipos, por su comunión y colaboración en la obra del Señor. Pablo también expresa su confianza en que Dios completará la obra que ha comenzado en ellos. Tercero, la confesión. Es el reconocimiento de nuestros pecados ante Dios y el arrepentimiento sincero de los mismos. La confesión implica también el propósito de enmienda y la disposición a recibir el perdón de Dios y la reconciliación con Él y con los demás. La confesión es una forma de humillarnos ante Dios y de admitir nuestra culpa y nuestra necesidad de su gracia. La confesión puede ser personal o comunitaria, privada o pública, general o específica, ocasional o periódica. Un ejemplo de confesión es el del salmista que dice: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos». Salmo 51:1-4. El salmista se humilla ante Dios y confiesa su culpa, pidiendo su compasión y su limpieza. El salmista también reconoce que su pecado es contra Dios y que solo Él puede perdonarlo y restaurarlo. Cuarto, la petición. Es la expresión de nuestras necesidades y deseos ante Dios, confiando en su poder y su voluntad para concederlos. La petición reconoce nuestra dependencia de Dios y nuestra confianza en su amor. La petición es una forma de acercarnos a Dios y de pedirle su ayuda y su provisión. La petición puede ser por asuntos materiales o espirituales, por nosotros mismos o por los demás, por situaciones presentes o futuras, por necesidades urgentes o permanentes. Un ejemplo de petición es el de Jesús, que dice: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Jesús pide a su Padre que le libre del sufrimiento de la cruz, pero al mismo tiempo se somete a su plan y su propósito. Jesús también nos enseña a pedir en el Padre Nuestro, que incluye varias peticiones como el pan de cada día, el perdón de los pecados, la liberación del mal, etc. Quinto, la intercesión. Es la oración que hacemos por otras personas, presentando sus necesidades y sus causas ante Dios. La intercesión es una forma de amor al prójimo y de participación en la obra de Dios. La intercesión es una forma de solidarizarnos con los que sufren y de apoyarlos con nuestra oración. La intercesión puede ser por personas conocidas o desconocidas, por amigos o enemigos, por creyentes o incrédulos, por líderes o súbditos, por vivos o muertos. Un ejemplo de intercesión es el de Abraham, que dice: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
Génesis 18, 23, 25. Abraham intercede por la ciudad de Sodoma, pidiendo a Dios que la perdone si hay algunos justos en ella. Abraham también se atreve a regatear con Dios, bajando el número de justos hasta 10. Sexto, la meditación. Es la reflexión y el análisis de la palabra de Dios y de sus obras, buscando comprender su significado y su aplicación a nuestra vida. La meditación es una forma de escuchar a Dios y de profundizar en su conocimiento. La meditación es una forma de iluminar nuestra mente y de transformar nuestro corazón. La meditación puede ser sobre textos bíblicos o sobre temas doctrinales, sobre hechos históricos o sobre experiencias personales, sobre la creación o sobre la redención, sobre la ley o sobre el Evangelio. Un ejemplo de meditación es el de Josué, que dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». Josué 1:8. Josué recibe el mandato de meditar en la ley de Dios, para obedecerla y prosperar en su misión. Josué también recibe la promesa de que Dios estará con él y le dará el éxito. Séptimo, la lectura bíblica. Es el acto de leer y escuchar la palabra de Dios, reconociendo su autoridad e inspiración divina. La lectura bíblica es una forma de alimentar nuestra fe y de recibir la instrucción y la corrección de Dios. La lectura bíblica es una forma de acercarnos a la revelación de Dios y de conocer su voluntad. La lectura bíblica puede ser sistemática o selectiva, individual o colectiva, oral o escrita, literal o figurada, histórica o profética. Un ejemplo de lectura bíblica es el de los bereanos, que dicen: «Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así». Hechos 17:11. Los bereanos reciben el mensaje de Pablo con interés, pero también lo contrastan con las Escrituras para comprobar su veracidad. Los bereanos también son elogiados por su nobleza y su diligencia en el estudio de la palabra de Dios. Ellos no se conforman con lo que oyen, sino que lo examinan a la luz de las Escrituras, para ver si concuerda con la verdad revelada. La lectura bíblica les ayuda a discernir lo falso de lo verdadero y a crecer en el conocimiento de Dios y de su plan de salvación. Octavo, la memorización bíblica. Es el acto de guardar y recordar la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, para tenerla siempre presente y aplicarla a nuestra vida. La memorización bíblica es una forma de fortalecer nuestra mente y de resistir la tentación y el engaño. La memorización bíblica nos ayuda a meditar en la palabra de Dios y a compartirla con otros. La memorización bíblica puede ser de versículos, de pasajes, de temas, de libros, etc. Un ejemplo de memorización bíblica es el del salmista, que dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Salmo 119:11. El salmista guarda la palabra de Dios en su corazón para no desviarse de sus mandamientos. El salmista también dice que la palabra de Dios es una lámpara a sus pies y una luz a su camino. La memorización bíblica tiene muchos beneficios para nuestra vida espiritual, como nos enseña el apóstol Pablo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al memorizar la Escritura, podemos aprender la voluntad de Dios, recibir su corrección, crecer en santidad y estar preparados para servirle. Algunos consejos prácticos para memorizar la Biblia son: diversificar las elecciones, escoger textos que sean relevantes, variados y equilibrados, que abarquen diferentes géneros, temas y autores bíblicos. También nos puede ayudar a llevar el texto durante el día, escribirlo, leerlo, escucharlo, repetirlo, en diferentes momentos y lugares para que se fije en la memoria. Además de esto, debemos buscar entender, sentir y aplicar, no memorizar sin pensar,
sino reflexionar sobre el significado, el propósito y la implicación del texto, y cómo afecta a nuestra vida y a nuestro corazón. Por último, puedes intentar convertir el texto en una oración. Usar el texto para hablar con Dios, agradecerle, alabarle, pedirle, confesarle, etc. Y así hacerlo más personal y significativo. Noveno, la declaración bíblica. Es el acto de proclamar y afirmar la palabra de Dios con nuestra boca, reconociendo su verdad y su poder. La declaración bíblica es una forma de confesar nuestra fe y de declarar las promesas y los propósitos de Dios para nuestra vida. La declaración bíblica es una forma de activar nuestra fe y de liberar el poder de Dios en nuestra situación. La declaración bíblica puede ser de bendición, de victoria, de sanidad, de protección, de prosperidad, etc. Un ejemplo de declaración bíblica es el de Pablo, que dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego». Romanos 1:16. Pablo declara con valentía su fe en el Evangelio, que es el mensaje de la salvación por medio de Cristo y que tiene el poder de transformar vidas. Pablo también dice que el Evangelio es para todos, sin distinción de raza o cultura. La declaración bíblica tiene un gran impacto en nuestra vida espiritual, como nos enseña el autor de Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Al declarar la palabra de Dios, podemos experimentar su poder y su presencia, que nos examina, nos purifica, nos consuela y nos guía. Algunos consejos prácticos para declarar la Biblia son: escoger textos que sean apropiados, veraces y edificantes, que se ajusten a la situación, al contexto y al propósito de la declaración, y que estén de acuerdo con el resto de la Escritura. También, declarar el texto con fe, autoridad y confianza, creyendo que Dios cumple su palabra y que tiene el control de todas las cosas, y que Él es fiel y poderoso para hacer lo que ha prometido, y por supuesto, declarar el texto con humildad, sumisión y obediencia, reconociendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Él sabe lo que nos conviene, y que debemos seguir sus mandamientos. Estas herramientas bíblicas son como los ingredientes de una receta que podemos combinar y variar según nuestro gusto y necesidad. No tenemos que usarlas todas al mismo tiempo, ni en un orden específico, ni en una cantidad determinada. Podemos usarlas según el momento, el lugar y la situación en la que nos encontremos. Lo importante es que sepamos qué son, cómo funcionan y cómo aplicarlas en nuestra oración. Hasta ahora, hemos aprendido herramientas muy poderosas para mejorar nuestra oración. Sin embargo, aún nos quedan preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué decirle a Dios cuando te comunicas con Él? ¿Cómo aprovechar al máximo tu tiempo de oración? Vamos a tratar este tema ahora mismo, así que quédate muy atento, porque esto te va a ser de mucha utilidad. El primer método para orar eficazmente es dividir tu tiempo de oración en segmentos. Esto te ayudará a tener una oración más ordenada y equilibrada y a evitar que te distraigas o te aburras. Puedes dividir tu tiempo de oración en 4 segmentos: acción de gracias, alabanza, petición y escucha. Cada uno de estos segmentos tiene una función y una importancia específica en tu oración. Veamos cada uno de ellos con más detalle. El primer segmento es la acción de gracias. Este es el momento en el que le agradeces a Dios por todo lo que ha hecho por ti, por todo lo que te ha dado y por todo lo que es. La acción de gracias es una forma de reconocer la bondad y la fidelidad de Dios en tu vida y de expresarle tu gratitud y tu amor. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:18: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Al dar gracias a Dios, también te llenas de alegría y de paz, y te preparas para recibir más bendiciones de su parte.
El segundo segmento es la alabanza. Este es el momento en el que le dices a Dios cuán grande y maravilloso es y cuánto lo admiras y lo respetas. La alabanza es una forma de exaltar y glorificar el nombre de Dios y de reconocer su poder y su soberanía sobre todas las cosas. La Biblia nos dice en Salmos 156 que todo lo que respira, alabe al Señor. Al alabar a Dios, también te acercas más a Él y entras en su presencia y en su intimidad. El tercer segmento es la petición. Este es el momento en el que le pides a Dios por tus necesidades, tus deseos, tus sueños y también por los de otras personas. La petición es una forma de confiar en Dios y de depositar en sus manos todo lo que te preocupa o te aflige. La Biblia nos dice en Filipenses 4:6, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Al pedirle a Dios, también te humillas ante Él y reconoces que Él es tu proveedor y tu protector. El cuarto y último segmento es la escucha. Este es el momento en el que le prestas atención a Dios y te dejas guiar por su voz y por su espíritu. La escucha es una forma de aprender de Dios y de recibir su sabiduría y su dirección para tu vida. La Biblia nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Al escuchar a Dios también te sometes a su voluntad y te alineas con sus planes y sus propósitos para ti. Estos son los 4 segmentos en los que puedes dividir tu tiempo de oración: acción de gracias, alabanza, petición y escucha. Te recomiendo que dediques al menos 5 minutos a cada uno de ellos y que los hagas en este orden. Así tendrás una oración de 20 minutos, que es un buen tiempo para empezar. Luego puedes ir aumentando el tiempo según tu disponibilidad y tu deseo. Lo importante es que seas constante y disciplinado en tu oración y que la hagas todos los días. Ahora bien, llegamos a una parte muy importante del video. Te voy a revelar cómo escuchar la voz de Dios en tu oración. Cómo saber si lo que oyes es de Dios o no. Cómo distinguir entre la voz de Dios, la voz de tu mente y la voz del enemigo. Esto es lo que te voy a contar a continuación, así que presta mucha atención. Para escuchar la voz de Dios en tu oración, necesitas 3 cosas: silencio, fe y discernimiento. Veamos cada una de ellas. El silencio es la condición para poder escuchar a Dios. Si tu mente está llena de ruido, de distracciones, de preocupaciones o de pensamientos negativos, no podrás oír lo que Dios te quiere decir. Por eso, necesitas buscar un lugar tranquilo y apartado, donde puedas estar a solas con Dios y donde puedas enfocar tu atención en Él. También necesitas silenciar tu propia voz y dejar de hablar por un momento para darle espacio a Dios para que te hable. La Biblia nos dice en Salmos 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Al hacer silencio, también te abres a la acción y a la inspiración del Espíritu Santo, que es el que te revela la verdad de Dios. En segunda instancia tenemos la fe. La fe es la actitud para poder escuchar a Dios. Si no crees que Dios te puede hablar, o que te quiere hablar, o que te está hablando, no podrás oír lo que Dios te quiere decir. Por eso, necesitas tener fe y confianza en que Dios se comunica contigo y en que Él tiene algo que decirte. También necesitas tener fe y confianza en que tú puedes escuchar a Dios y en que Él te ha dado la capacidad de oír su voz. La Biblia nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Y por último, el discernimiento. El discernimiento es la habilidad para poder escuchar a Dios. Si no sabes cómo reconocer la voz de Dios o cómo diferenciarla de otras voces, no podrás oír lo que Dios te quiere decir. Por eso, necesitas desarrollar el discernimiento, que es la capacidad de juzgar y de evaluar lo que oyes, según la palabra de Dios y según el fruto que produce. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu.
sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Al discernir, también te aseguras de que lo que oyes es de Dios, y no de tu mente o del enemigo. Estas son las tres cosas que necesitas para escuchar